Bienvenido, Espíritu Santo. Ven y fluye en nosotros. Mi invitado David Harris fue criado en una iglesia tradicional, pero se envolvió en un estilo de vida de fiestas y drogas a los 16 años. David, ¿qué fue lo que te impulsó a correr hacia el mundo? Bueno, seré honesto, mis padres me enseñaron valores cristianos desde que era pequeño. He ido a la iglesia toda mi vida y, bueno, era muy tradicional. No había una conciencia de la presencia de Dios, era más sobre seguir tradiciones y reglas. Nunca experimenté a la persona de Jesús, así que no sabía realmente lo que significaba el cristianismo. Encontraba placeres en otros lugares fuera de la iglesia, que llenaban mi corazón, ya sea festejando, bebiendo, drogándome, mujeriego. En verdad no encontraba lo que necesitaba en la iglesia y lo buscaba en otros lugares. Nunca me habían presentado a la persona de Jesús. En el 2009 estabas en casa cambiando canales de televisión. Yo también suelo hacerlo. Y entonces te encontraste con una película de entre tantas películas y viste La Pasión de Cristo. Había experimentado la muerte de varias personas en mi vida. Una fue mi padre y también experimenté la muerte de un estudiante en un accidente automovilístico justo frente a mis ojos. Gracias a Dios no estuve en el accidente, pero fui testigo de ese accidente y vi a ese estudiante tomar su último suspiro. Mi papá era un hombre muy saludable. Fue un entrenador olímpico y un atleta olímpico y a la edad de 72, 73 años se enfermó gravemente con una condición pulmonar y los doctores dijeron que le quedaban 6 meses de vida. Estuvo con nosotros por 10 meses y luego se fue con el Señor. Y en ese momento tenía tantas preguntas, Sid. Quería saber de qué se trata esta vida, cuál es mi propósito, por qué despierto todos los días, por qué hago las cosas que hago, cuál es mi razón para vivir. Y todo eso sucedió y pensé que lo correcto para mi familia era empezar a volver a ir a la iglesia. Sentí que necesitaba fe en mi vida, así que empecé a ir a la iglesia. Pero no había nada allí que provocara algo en mi interior. Solo iba para cumplir. Solo iba para sentirme mejor. Y caí en esa trampa de la religión. Pero fue en abril de 2009 y empecé a cambiar de canal y me encontré con La Pasión de Cristo y muchos de nosotros la hemos visto antes de ese momento y era emotiva, pero esta vez había algo diferente, Sid. Sentí algo entrar en mi habitación y comencé a sentir físicamente la presencia tangible de Dios. Empecé a ver a este hombre que estaba colgado en una cruz sangrando. Era irreconocible. Y mi corazón comenzó a latir muy rápido. Y las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos y empecé a ver a Jesús como una persona real. Empecé a verlo como el Hijo del Dios vivo que bajó a esta tierra y murió por mí y el pensamiento seguía viniendo a mi mente. ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué moriste por mí? Yo debería estar en esa cruz. Yo merezco ese tipo de muerte porque pensé que era buena persona. Hasta ese momento me sentí tan convencido de mi pecado. Podía sentir el amor de Dios aplastándome por dentro porque, ¿sabes qué? No podía entender este amor. Nunca había experimentado este amor en mi vida y no tenía sentido en mi cabeza. Y en ese momento, Sid, Jesús se convirtió en lo más real para mí que jamás había conocido. Se convirtió en algo real para mí, más que el aire que respiraba y estas lágrimas salían de la nada. Lágrimas que no había llorado antes, pero en ese momento extendí mis manos y dije, Jesús, te doy mi vida para seguirte. Y desde ese momento, en abril de 2009, mi vida nunca fue la misma. Todo comenzó a verse diferente. Y por todo lo que nos dices, realmente sentiste una fuerte presencia del Espíritu Santo. Oh, sí. Es decir, nadie me dio una teología sobre el Espíritu Santo, Sid. Nadie me dio una explicación de lo que estaba experimentando. Pero ese día, no puedo negar que había una presencia pesada de Dios que entró en la habitación y podía sentirla presionando sobre mi pecho. Podía sentirla sobre mi cuerpo, podía sentirlo llenando la atmósfera de mi habitación y se convirtió en una persona real y viva. Salió de las páginas que había leído toda mi vida y comencé a ver a Jesús, la palabra viva, la manifestación de la palabra de Dios cobrando vida en mí. Y eso realmente me cambió. No fue la religión, no fueron las reglas, sino un encuentro con la presencia de Dios. Fue un encuentro verdadero que cambió mi vida y desde ese momento Dios comenzó a liberarme de adicciones, comenzó a liberarme de la lujuria, me había involucrado en tantas relaciones
Yo era muy impuro, pero sabes, esa noche la sangre de Jesús me lavó, me limpió. La condenación dejó mi vida por su amor perfecto. Su amor perfecto vino y restauró cada parte de mi ser, pues comencé a conocer a este Jesús que me ama. Más que nada, en este mundo, hay un Jesús, hay un Dios que creó este universo y pensó en mí, y quiso entrar en mi vida, y fue entender que, incluso en el desorden de donde estaba, Dios todavía vino a buscarme. Fue su gracia divina trabajando en ese momento. No fui a buscar a Dios. Él vino a buscarme. Nunca había experimentado este tipo de amor antes. Incluso en el desorden de mi vida, Dios todavía decía, te elijo. Te llamo por tu nombre. Ven a mí porque quiero darte los anhelos de tu corazón. Las cosas que has buscado en este mundo solo pueden sostener temporalmente la satisfacción en tu vida, pero yo puedo llenar cada anhelo y deseo. Bien, pero después fuiste lleno del Espíritu Santo. Cuéntame sobre eso. Literalmente. Bueno, literalmente 1 año después de mi salvación pasé por un proceso donde comenzaron a llegar personas a mi vida, mentores y pastores, y empecé a conectarme con una iglesia local. Pero a medida que comencé a leer la Biblia, comencé a tener hambre por las cosas que leía en el libro de Hechos. Empecé a anhelar el encuentro que veía en la iglesia primitiva. Y un día mi amigo me invitó a su casa, el único amigo que tenía en ese momento, y me dijo, hagamos un estudio bíblico. Le dije, ¿qué quisieras estudiar? Dijo, estudiemos las Escrituras y vamos a ver cuando el Espíritu Santo vino sobre las personas y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. Yo dije, genial, hagámoslo. Entonces, estudiamos las Escrituras. Y al final de eso, sentimos que debíamos imponer manos. Entonces él vino y puso sus manos sobre mí. Y solo por fe comencé a sentir como un viento ligero, como un viento suave y rápido sobre mi cuerpo, y dejé que las palabras subieran como burbujeando desde dentro, y solo por fe. Y comencé a hablar estas palabras. Mi carne me decía, estás loco. Pero el Espíritu dentro de mí me decía, tú puedes hacerlo, acabas de recibirlo. Y desde ese momento iba al fondo de mi cobertizo, cerraba la puerta y comenzaba a cultivar este lenguaje celestial. Comencé a conectarme con Dios en adoración y en su palabra mientras oraba en el Espíritu Santo. Y ese fue un encuentro con el Espíritu Santo que definitivamente fue un momento que marcó mi vida. Bien, pero nuevamente sucedió lo que llamas la inmersión o el bautismo de fuego. Sí, el bautismo de fuego fue algo que nunca me enseñaron. No tuve ninguna lección práctica para entender este don. Y un día encendí la televisión y vi a este evangelista ferviente en la televisión predicando sobre la sangre de Jesús, predicaba sobre el Espíritu Santo, predicaba sobre Pentecostés. Y escuché que vendría al Reino Unido, que habría algunas reuniones de avivamiento al norte de Inglaterra, y viajé por 4 horas. Fui allí con un grupo de unas 4 personas y fuimos a estas reuniones. Recibí una impartición. El hombre de Dios impuso sus manos sobre mí. Sentí el poder de Dios en todo mi cuerpo. Lo que pasó, Sida, no había planeado estar en la última reunión. Planeaba volver a Londres porque en ese momento yo lideraba a los jóvenes en la iglesia local y sentía que debía regresar, pero Dios decía, no, necesito que estés allí esa última noche. Y estaba completamente lleno, pero alguien vino y dijo, tenemos boletos para ti, sabemos que tienes que estar aquí, así que fuimos. Mi amigo se sentó en el balcón, yo me senté en la parte de abajo, pero esa noche fue diferente, Sid. Tan pronto como comenzó la adoración, de verdad, la gloria de Dios entró en ese lugar. No sabía que podíamos experimentar a Jesús así, pero Él se hizo tan real esa noche. La presencia de Dios era tan pesada. Las Escrituras hablan sobre el peso de su presencia, el kabod, y eso refleja la pesadez de quién es Cristo, y Jesús comenzó a entrar en la sala. El equipo de adoración no podía adorar. El predicador no podía predicar. Pero hubo un sonido que entró en esa sala, Sid. Era un sonido celestial, como si escucháramos ángeles cantando en ese lugar. Un sonido que nunca había escuchado. Y lo único en que podía pensar era en este hombre, Cristo Jesús. Estaba teniendo este encuentro, las lágrimas salían de mis ojos. Y luego comencé a sentir una fuerza dentro de mi cuerpo. No podía controlarlo, me balanceaba de un lado a otro. Pensaba, ¿qué es esto? Solo podía decir esto, Sid. Jesús. Jesús. Jesús.
Parecía que el vocabulario dentro de mí se había ido y la única palabra que conocía y que tenía valor era Jesús. Seguía diciendo Jesús y luego, Sid, comencé a sentir la presencia del Señor sobre mí. No podía pararme. Era esa presencia pesada de la que escuchamos en 2 de Crónicas, capítulo 5, la nube de la gloria de Dios que entró en ese lugar. Y me senté porque no soportaba el peso de su gloria un minuto más. Y había un anciano Sid que yo no conocía y colocó su mano alrededor de mí. Me dijo, hijo, siento que el Señor te va a mostrar cosas. Y cuando dijo eso, sentí el fuego de Dios. Sentí como si mi cuerpo tuviera gasolina y alguien le prendiera fuego. Era como un volcán en erupción. Y comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo como nunca antes. Esto era diferente. Esto era diferente a solo orar en el Espíritu Santo. Esto era el Espíritu Santo, el fuego de Dios ardiendo en todo mi interior. Y sentí que todo mi cuerpo estaba tan saturado en esta inmersión que mi ropa comenzó a empaparse. Y no suelo sudar. Esto fue sobrenatural, sí. Fue el fuego de Dios que cambió por completo mi vida. Estaba en esa experiencia y comencé a tener visiones. Comencé a hablar en lenguas que nunca antes había hablado. Y estaba hablando en estas lenguas. Comencé a entender lo que estaba diciendo. Comencé a escuchar una interpretación. No era para nadie a mi alrededor. Dios me hablaba. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Había un río que no sabía que existía, que fluía dentro de mí. Había un río que fluía desde el trono de Dios y de alguna manera estaba presente aquí en mi interior. Y podía sentirlo dentro de mí, Sid. Lo siento ahora, en este lugar. También yo. Hay un río. Ahora, quiero decirles algo. Cuando comencé a leer sobre las experiencias sobrenaturales de David Harris, todo mi cuerpo empezó a temblar con la presencia de Dios. Y creo que esa misma presencia tangible está viniendo sobre ti o está a punto de venir sobre ti. Muy bien. Ahora, después de haber tenido esta gran y maravillosa inmersión en fuego y haber podido hablar en lenguas, cuéntame de tu primer encuentro en esa conferencia. Bueno, nunca había tenido visiones, ni siquiera sabía lo que significaban. Y en ese momento sentí que era más que una visión, sentí como si hubiera salido de mi cuerpo. Fue como una experiencia de la que Pablo habla en 2 de Corintios 12:2. No sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Fue ese tipo de experiencia, pero nunca me lo enseñaron, Sid. Sentí como si hubiera sido levantado y de repente estaba en una sala, pero no tenía paredes ni techo. Y había una luz. Había una luz que llenaba la atmósfera y el color de esta luz era muy cegador. Era tan brillante en su resplandor y estaba consumiendo todo lo que estaba allí. Y mientras comenzaba a enfocarme en esta luz, comencé a ver de dónde provenía esta luz, Sid. Y venía de aquel que estaba sentado en el trono. Provenía del rostro de aquel que estaba en este trono. Y comencé a ver miriadas, Sid, miriadas de adoradores rodeando su trono. Y lo único que hacían era contemplar a ese hombre. Solo podían mirarlo. No tenían otra tarea, no se preocupaban por nada más. Y eran llenados, eran satisfechos. Podía sentir el anhelo de la novia de Cristo siendo satisfecho. Y mientras miraban, era esa misma gloria, ese reflejo que provenía del rostro de Jesús. Esa luz era realmente la gloria de su presencia. Y esa misma gloria cubría a la novia. Y ellos era un continuo, era solo simplemente seguían haciendo lo mismo, pero nadie se cansaba. Nadie se cansaba de esa canción. No se cansaban de mirar a Jesús. Y era glorioso. Era tan glorioso que no quería salir de allí. No quería que esa visión terminara. Y luego Después de ese momento, las escrituras comenzaron a cobrar vida para mí y comencé a ver esto es algo que se habla en el libro de Apocalipsis. Y yo pensaba, esto es real, que hay un Dios santo. Sentí
Sentí el temor de Dios. No era un temor que intentaba empujarme a una esquina. Había una reverencia santa en este lugar. Era un asombro santo de este hombre que estaba en el trono y todos estaban cautivados, todos estaban asombrados por la presencia de este santo que estaba en el trono. Es todo lo que puedo decir, que toda la sala estaba llena de esta magnífica gloria y es lo que quiero en mi vida, Sid. Eso es lo que quiero experimentar todos los días. Escucha esto, y por si fuera poco, además, en la misma conferencia tuvo otro encuentro sobrenatural. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, tuve varios encuentros en esta conferencia. El Señor me reveló el llamado de mi vida, me habló sobre diferentes cosas, sobre el ministerio, pero luego lo que pasó es que al final de todo esto que estaba sucediendo, de la nada, la gente comenzó a venir hacia mí, la gente era atraída hacia mí. Nadie impuso sus manos sobre mí, si Dios vino a la sala esa noche, pero algo sucedió en ese momento y la gente solo vino hacia mí, me traían personas y decían, ¿puedes comenzar a profetizar y orar por mí? Y yo no sabía los 5 pasos para profetizar. No recibí el entrenamiento para dar una palabra profética, ni qué hacer y qué no hacer. Pero por dentro, mientras comenzaba a orar, surgía una unción, podía sentir al Espíritu Santo comenzar a darme palabras de conocimiento, palabras para poder animar a estas personas, cosas por las que pasaban. Me daba muchas palabras y la gente comenzaba a llorar bajo la presencia y el poder de Dios. Dios no reserva esto solo para una persona. Él viene por una novia. Él viene por las naciones de la tierra y tenemos que comenzar a predicar. Tenemos que predicar sobre el Espíritu Santo. No podemos ser predicadores que tengan miedo de dejar que Dios haga lo que quiere hacer, porque Él quiere poseer a su pueblo, Sid. Tenemos demasiadas estructuras. Hemos contenido al Espíritu Santo, pero Él dice, déjame recuperar mi iglesia, porque quiero llenar a mi novia. Quiero que todos experimenten el fuego de Dios. Quiero que todos puedan experimentar este amor que yo experimenté en ese encuentro, que todavía experimento hasta el día de hoy. Sigue cambiándome, no fue solo el momento de aquella experiencia. Voy a mi habitación todos los días y tengo estos encuentros todo el tiempo. Dios abre mis ojos, me visita, Él viene y quiere entrar en nuestras vidas, por esto murió. Muy bien. Dijiste que una de las claves es que eres un adorador. Brevemente, dinos, Sí. ¿cómo adoras? Sí, seré honesto. No toco ningún instrumento. No canto muy bien. Pero adorar, un verdadero adorador es alguien que viene y entrega su corazón a Jesús. Reconocen, Sid, que es el Rey de Gloria, que Él merece cada parte de nuestras vidas. Su sangre ahora está en nosotros. Su sangre nos redimió para traernos de vuelta a Él. Nuestras vidas no nos pertenecen, ahora le pertenecen a Él. Y ahora en agradecimiento reconocemos que merecíamos una separación eterna. Merecíamos recibir la muerte eterna para nunca estar en la presencia de este hermoso Salvador. Y la adoración es un lugar para reconocer lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Venimos y ahora podemos vivir en esta maravillosa presencia. Podemos elevar nuestros corazones a Él diariamente. Es el lugar al que Dios llama a su iglesia de regreso. Sid nos está llamando a adorarle en espíritu y en verdad. No está buscando la mejor canción, solo busca un corazón hambriento. Solo está buscando un corazón que diga, Dios, te quiero a ti y nada en este mundo será suficiente. Te voy a dar cada parte de mi vida como un sacrificio vivo, Dios. Eso es adorar. No necesitamos entrar en un set de adoración para experimentar adoración. Podemos adorar a Dios en nuestro camino al trabajo. Podemos adorar a Dios mientras lavamos los platos. Podemos adorar a Dios limpiando los pañales de nuestros hijos. Se puede hacer, Sid, se puede. Realmente podemos. Eso es adoración. Al venir con un corazón agradecido a Jesús. Bien. ¿Sabes qué es lo que creo? Creo que hay muchas personas viendo este programa y literalmente van a pasar de estar estancadas a ir de gloria en gloria. Gracias, Jesús. También creo que hay personas viéndonos ahora mismo que dicen, he oído hablar de la religión, al igual que David. Muy bien, ahora quiero conocer a Jesús por mí mismo. Dicen, quiero mi propia experiencia. Es maravillosa la experiencia que tuvo David, pero quiero mi propia experiencia. Repite esto en voz alta con sinceridad. Gracias, Dios. Querido Dios, he cometido muchos errores en mi vida
y lo siento mucho. Creo que la sangre de Jesús me ha limpiado. Y ahora que estoy limpio, entra en mi corazón y vive dentro de mí. No solo te hago mi Salvador, también mi Señor. También mi Señor. Amén. Ahora, David, quiero que ores por aquellos que conocen a Dios o acaban de decir esta oración. Sí. ¿Podrías orar, por favor, para que podamos recibir el fuego de Dios, Sí. tal y como Claro, tú lo me encanta. hiciste? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora mismo, para todos los espectadores que nos ven, comienzo a orar una impartición de hambre. Comencé a buscar a Dios con cada fibra de mi ser y oro por ustedes para que comiencen a buscar a Jesús como si fuera lo único de lo que dependieran para vivir. Y oro por el fuego de Dios para que comience a consumirlos. Oro por el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Oro ahora en el nombre de Jesús, el mismo fuego que vino sobre mí. Oro, Señor, que bautices a cada persona que está viendo ahora mismo. Ahora mismo que el fuego de Dios consuma a cada persona. Señor, comienza a llenar cada hogar, comienza a llenar cada sala ahora mismo en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que intoxiques a los espectadores con esta presencia, Señor. Que sean llenos de la gloria de Dios. Que sean llenos de amor por ti, Jesús. Que sean llenos de un fuego, Señor, que anhele arder solo por ti, Señor Jesús. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Recibe la dosis completa.